méritos de las personas, depende de condiciones sociales, depende del avance de la comunidad, depende de que la vida pública sea una vida robusta, depende de las creencias compartidas acerca de algunos valores. El gobierno tiene una visión, no era así al inicio era un gobierno más abierto, que estaba conformado por personas de tradiciones políticas muy diferentes. Yo no me voy a citar, pero en algún momento dije, este no es un gobierno ideológico, es un gobierno pragmático, y vamos a saber qué tipo de ideología tiene cuando termine. ¿Qué tipo de ideología tiene? Y estamos viendo que en el momento de la crisis, cuando hay que tomar decisiones por alternativas, el gobierno ha tomado decisiones que no son buenas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, al gobierno le ha costado mucho más trabajo poner controles a la circulación de capitales que reducir el presupuesto de ciencia. Este tipo ha hecho cosas necesarias con muy mala gana de hacerlas. De algún modo el gobierno ha mostrado en el último año y medio de crisis, ha mostrado que tiene una confianza en la capacidad ordenadora del mercado mucho más poderosa de la que en el principio de su gestión había hecho saber. Está esta crítica de que le entregó el poder al mercado. ¿De alguna manera coincidís con eso? De algún modo podemos decir que hay algo de eso. El gobierno creyó que la política se resolvía con decisiones técnicas y es evidente que las decisiones técnicas no han dado los resultados que el gobierno esperaba, que la sociedad esperaba, y la política, eso que llamamos la política, ha mostrado que tiene una capacidad de recreación, de innovación, que al gobierno lo ha desconcertado. ¿La política está representada por el kirchnerismo? Bueno, el kirchnerismo, que venía haciendo cosas a favor del gobierno, dejó de hacer cosas a favor del gobierno. ¿Cuáles eran las cosas a favor del gobierno? Bueno, exhibir a una Cristina irritada y a los personajes más recalcitrantes del kirchnerismo, haciendo declaraciones a favor de Venezuela, a favor de Venezuela, o advirtiendo que se va a suprimir el Poder Judicial como un poder independiente del Estado, etcétera. Eso era muy a favor del gobierno. Y la designación de Alberto Fernández es el punto en el que el kirchnerismo claramente dice que va a empezar a actuar a favor de sí mismo y no del gobierno. ¿Te parece una figura moderada la de Alberto Fernández, efectivamente? Mira, creo que es una persona que tiene capacidades de interactuar con actores que no sean del propio grupo, mucho mayor que la que tiene Cristina Kirchner. Para Cristina Kirchner la interacción con los diferentes es muy extraña, para Alberto Fernández no lo es. Ahora, que sea moderado o no sea moderado dependerá... Moderado en términos de esa intensidad kirchnerista excluyente de los otros. No me parece que esté en su historia esa marca. No me parece que esté en su historia, no veo por qué habría de estar en su futuro. ¿No te inquietan las contradicciones discursivas en las que ha caído? Hemos visto, yo se lo planteaba ayer a Eduardo Valdés, que estuvo aquí, hemos visto videos hasta cansarnos en las redes sociales y en los medios mostrando los dichos de Alberto Fernández en relación al kirchnerismo de Cristina y a Cristina Fernández de Kirchner antes, 2014 más o menos, y lo que dice ahora. Y no solo en términos de diferencias de visión política, que son entendibles, pueden variar a lo largo de los años, sino de acusaciones de delitos en contra de la expresidenta y algunas figuras del kirchnerismo. ¿Eso no te inquieta? No, a mí me inquieta todo del regreso eventual del kirchnerismo. No es que no me inquieta eso y lo demás sí, o lo demás no y eso sí, digo. Pero la figura de Fernández en particular. La figura de Fernández es una figura muy escurridiza, no es la figura de alguien que llega a la política para defender ideas, es la figura de alguien
que llega a la política para hacer una carrera. Es decir, es alguien que tiene menos principios que ambiciones, que tiene menos una idea de la sociedad que una idea del poder. Y ese no es el tipo de figuras con las que yo me emociono, por decirlo de algún modo. Quiero decir, entiendo que los políticos de principios escasean, que les resulta cada vez más difícil llegar a puestos expectantes en la vida pública. Cuando digo de principios me refiero a gente como Alfonsín, quiero decir. Pero claramente Alberto Fernández no es una persona de principios ni de ideas, es una persona de ambiciones y de poder. Entonces, teniendo esa caracterización de Alberto Fernández, no me extraña. Su trayectoria es una trayectoria muy tortuosa, muy volátil. Ha estado en la política con Cavallo, ha estado en la política con Menem, ha estado en la política con Kirchner, ha estado con Cristina y contra Cristina y vuelve a estar con Cristina, digo, no. Pero eso no me gusta, pero no me parece que deba ser el centro de un análisis político, ¿no? A ver, ¿y cuál debería ser el centro de un análisis político? Mi impresión, Luciana, es que estamos en un escenario en el que la violencia verbal no va a hacer más que crecer. Y la violencia verbal lo que va a provocar es la dificultad para establecer canales de cooperación con los que sean vencidos. Claro. Y creo que la imposibilidad de la cooperación es una garantía de fracaso para cualquier gobierno y para la sociedad. Claro. Creo, y no solo lo creo yo, la teoría lo dice, las situaciones de polarización son situaciones de debilitamiento de la democracia y de empeoramiento de la calidad de la gestión pública. Por tanto, si vamos a una campaña hiriente y descalificadora, a una campaña de polarización y de confrontación, y vamos, por tanto, a una elección que quiebre puentes con los adversarios políticos, no va a haber colaboración posible en una sociedad tan dividida. Alejandro, estuvo puesto el foco durante largas semanas y meses dentro de Cambiemos en qué hacía el radicalismo. ¿Crees que el radicalismo le aporta, si el macrismo escuchara dentro de Cambiemos más a los radicales, lograrían tener más sustancia política que la que tienen hoy en términos de cómo ven esta sociedad y cómo intervienen en el debate público? Bueno, creo que si el radicalismo tuviera algo para decir, tendría que decirlo el gobierno o la parte pro del gobierno debería escucharlo. Me extraña que el radicalismo no lo esté diciendo, porque eso me hace pensar que el radicalismo ha perdido la capacidad de pensar y hablar de la sociedad en los términos en los que el radicalismo era capaz de hacerlo hasta hace algunos años. Yo lo que veo es cómo en los últimos meses la dinámica la dinámica del gobierno se ha ido pareciendo cada vez más a la dinámica del kirchnerismo de los últimos años. A ver, ¿en qué sentido? Cada vez más cerrados en un pequeño grupo de decisiones, cada vez más convencidos de que hay una sola forma de ver las cosas y de que es la propia, cada vez más lejos de las ideas y más cerca de las convicciones. Yo lo escucho a Marcos Peña, estuvo anoche con Carlos Pani, tuvo una serie importante de intervenciones públicas. Marcos Peña dice, no nos interesa, no peleamos por el bolsillo de los argentinos, peleamos por el alma de los argentinos. Eso es un hombre de fe que quiere catequizar, no es un político que quiere persuadir, y sobre todo no es un ciudadano que reconoce que hay otros ciudadanos que van a pensar diferente de él y por cuya alma no debe preocuparse. Claro. Luego dice, hay dos tipos de argentinos, hay tres tipos de argentinos, los que están con el kirchnerismo, los que están con nosotros y los que dudan. Y uno dice, perdón, yo no soy de los que dudan, yo soy de los que no está con el kirchnerismo, de los que no está con el macrismo y de los que creen que tiene una posición valiosa para
aportar a la conversación pública. Sí, sí, no hay una duda entre dos opciones. ¿Cómo es que ¿no? yo soy alguien que tiene que ser capturado por uno de los extremos de una batalla que no reconozco como valiosa? Quiero decir, estos discursos de Marcos Peña son muy complicados, Muestran una persona con más convicciones que ideas. Esa es una diferencia sutil. ¿Cómo la explicas? Bueno, porque él está más convencido de algunas cosas que dispuesto a pensar sobre las cosas. Y en ese sentido... ¿Los políticos no son así en general? Bueno, no necesariamente. ¿Hay algún político hoy que no sea así? Pienso que sí, hay políticos hoy que no sean así. Me parece que Frigerio es un tipo que tiene más disposición de pensar que de creer. Me parece que Lavagna es, en su historia, no en esta coyuntura en la que no parece estar bien colocado, un tipo que ha tenido más capacidad de pensar que de expresar posiciones de fe. Pero digo esto de Marcos Peña, y es lo mismo que digo de Axel Kicillof. Son dos jóvenes dogmáticos que disfrutan enormemente el enfrentamiento que tiene en la Cámara de Diputados, porque es el lugar en el que se exhiben delante de sus fieles para mostrar quién es el gallo más masculino del... Y me parece que hay algo muy grave en haber llegado a una situación en la que el destino inmediato de la sociedad argentina va a estar dirimiéndose en el enfrentamiento de dos jóvenes que son incapaces de reconocer algo de verdad en cualquiera que no sea ellos. ¿Hubo algún momento en esta historia de la democracia corta, joven democracia argentina desde el 83 en adelante, en que no se hubiera dado la compulsa política de esa manera, la competencia política? Yo creo que, por supuesto, la presencia de Alfonsín fue una presencia de enriquecimiento del espacio público, de la deliberación, de una democracia más participativa, de una democracia más abierta y más generosa. Pero se mostró ineficiente en lo económico, ¿no? Se mostró ineficiente. Ahí queda un estigma económico fijado en el sentido común de la Argentina, que esa capacidad republicana de construcción de ciudadanía no iba de la mano con la eficiencia económica. Sí, en ningún caso nada fue de la mano con la eficiencia económica. Sí, la verdad que tenés razón. Quiero decir, la Argentina hace 50 años que no crece, que crece por debajo del crecimiento de su población. Entonces a Alfonsín le fue mal por unos motivos, a todos los demás le fue mal por otros. Claro. En todo caso, a Alfonsín le fue mal en la economía, pero hizo cosas muy buenas en la política. Y estoy empezando a preguntarme si no es mejor eso que hacer mal todo en todos lados. Claro, la pregunta sobre este gobierno es que sabemos qué cosas malas suceden con la economía, la cuestión es qué cosas buenas se está haciendo en la vida política, en la vida ciudadana, ¿no? Esa es la gran interrogante. Sí, claro, yo tampoco quiero demonizar al gobierno, no me parece que sea el monstruo, y prefiero que haya gobiernos que no sean monstruosos y que uno tenga que ser suficientemente sutil como para no demonizarlos ni atacarlos en bloque. ¿Esa normalidad es una virtud de este gobierno, esa suerte de normalidad es una virtud, y de distancia respecto de la opinión pública? Te diría también, este es un gobierno que no ha tenido una voluntad de construir una hegemonía, y eso es bueno, que ha respetado el pluralismo en la vida pública, que no tiene una visión confrontativa que excluye a los otros. Quiero decir, hay más pluralismo, hay más libertad, hay menos voluntad de incidir en la vida cotidiana. Digo, eso son cosas virtuosas, sin duda. Pero no están en estos tramos finales de la gestión haciendo las cosas como uno hubiera esperado que las harían. Ahora, ¿sabés qué pensaba el año pasado en el G20? El G20 cierra esa cumbre, es un logro enorme del gobierno, la normalidad, el orden, la falta de incidentes, las negociaciones sutiles que se logran en esa cumbre, tejidas durante meses, que parecían proyectar la imagen del gobierno más allá de lo esperable, y cómo eso se desmorona tan rápidamente, ¿no? Por el impacto del tsunami económico. ¿Esa versión del gobierno escenificada en el G20 fue la mejor versión que vimos en los últimos meses? El gobierno
dio una buena versión en el G20, en la preparación, en la realización, etc. También fue el lugar en el que se mostraron muchos de sus déficits de comprensión del mundo. Este es un gobierno que asume con Obama, con Hollande, con Gran Bretaña dentro de la Unión Europea, y que pocos meses después empieza a enfrentar el ascenso de los nacionalismos en Europa, el triunfo de Trump en los Estados Unidos, el Brexit, y no lee esos hechos como hechos relevantes. En términos del impacto global. Sigue pensando que el mundo es ese lugar al que hay que abrirse de un modo muy acrítico, que la globalización es algo ineludiblemente beneficioso para todos y de igual modo, que la apertura comercial es necesariamente el motor del progreso y no puede poner en duda algunas de las asunciones ideológicas con las que llega al poder y que rápidamente empiezan a ser desmentidas. Entonces, lo que parecía un gobierno más abierto, más intelectualmente más sutil, rápidamente se muestra como rigideces. Tienen un sistema de creencias acerca de la globalización, de los mercados financieros, de los intercambios comerciales, etcétera. Todo eso empieza a fracasar y no entienden que el fracaso tiene que ver con el modo en el que lo piensan y no con el destino, con los hados, con los dioses, y no pueden cambiar es decir, sin duda la crisis que empieza el año pasado tiene componentes externos, pero también tiene componentes internos y la incapacidad del gobierno de pensar qué hacer con los movimientos de capitales, qué hacer con las cuentas fiscales, qué hacer con... No son cuestiones técnicas, sino de cosmovisión. Absolutamente. Y no están mostrando, ya no diré capacidad, sino disposición para repensar esas visiones. Interrogantes que quedan planteados porque en caso de ganar una nueva gestión va a haber que enfrentar estas realidades, ¿no? Si vuelven a gobernar 4 años, ¿con qué ideas van a gobernar? ¿Van a gobernar con las mismas ideas que están produciendo estos fracasos? ¿Van a gobernar con otras ideas? ¿Van a gobernar con la misma cerrazón del equipo más próximo al presidente? ¿O van a abrirse a discusiones diferentes y a conversaciones nuevas y a actores de la sociedad que no están presentes en el gobierno? Bien. No lo sabemos. Muchísimas gracias, Alejandro Katz. Bueno, la pregunta que queda pendiente, no ya el orejeo de la cara.